¿Te has preguntado alguna vez por qué los hombres más ruidosos suelen callar ante una mujer que se ha encontrado a sí misma de verdad? No una mujer que finge seguridad, ni una mujer que se arroga un poder prestado, ni una mujer que suplica ser elegida mediante el encanto, la belleza o un esfuerzo emocional interminable. Sino una mujer que se ha adentrado en su propia oscuridad, que ha tocado las dolorosas raíces del abandono, la humillación, la añoranza y el miedo, y que ha regresado con su propia luz. Hay algo en ella que perturba la máscara masculina convencional. Algo ancestral. Algo que no puede ser manipulado con apariencias. Y cuando un hombre siente esa profundidad, cuando percibe que ya no está ante una superficie que puede leer, sino ante un alma que ha sobrevivido a su propio inframundo, a menudo se queda en silencio. Ese silencio no siempre es indiferencia. A veces es el comienzo del asombro. A veces es miedo. A veces es el temblor de su inconsciente que reconoce una fuerza que su ego no puede nombrar fácilmente. Jung lo entendió bien. Sabía que los seres humanos no se enamoran simplemente, chocan con símbolos, proyecciones, heridas abiertas y arquetipos más antiguos que la memoria. Un hombre puede creer que responde a las palabras de una mujer, a su rostro, a sus gestos. Pero a menudo responde a algo mucho más profundo, la activación repentina de su mundo interior. Su presencia despierta lo femenino enterrado en él, el ánima, ese reino oculto de sentimiento, intuición, receptividad, caos y alma. Y si ha pasado su vida exiliando esa dimensión interior para parecer fuerte, racional e invulnerable, entonces encontrarse con una mujer que encarna la profundidad psicológica no lo hará más elocuente. Lo dejará inmóvil. Porque la profundidad tiene la particularidad de revelar el ruido. Un hombre acostumbrado a controlar puede coquetear con lo superficial. Puede dominar lo artificial. Puede manejar a mujeres atrapadas en el agotador teatro de demostrar su valía. Pero una mujer que ya no necesita ser rescatada, que no se derrumba ante la incomprensión, que no entra en pánico cuando se le retira la atención, se convierte en un espejo que él no buscó. Ella refleja no lo que él pretende ser, sino quién es en realidad, más allá de las estrategias. Y esa revelación puede impactar con la fuerza de un acontecimiento espiritual. Sus chistes pierden gracia. Sus frases ensayadas pierden chispa. Su habitual seguridad comienza a resquebrajarse. No porque ella haya hecho algo dramático, sino porque su mera forma de ser plantea una pregunta peligrosa. ¿Quién eres cuando tu actuación ya no funciona? Por eso algunos hombres se refugian en el silencio cuando experimentan algo real. No todo silencio es sabiduría, ni todo silencio es crueldad. Pero existe una quietud particular que surge cuando un hombre se ve abrumado por la magnitud de lo que siente y carece del lenguaje interior para expresarlo. La cultura moderna ha enseñado a muchos a dominar la búsqueda, no la profundidad. A perseguir, a conquistar, a adquirir, a impresionar. Pero el sentimiento es un reino completamente distinto. El sentimiento exige rendición. Exige humildad. Exige la muerte de la ilusión. Y muchos jamás han sido iniciados en ese territorio. Así que cuando el corazón se abre, cuando el deseo se mezcla con reverencia, miedo, vergüenza, ternura y anhelo, las palabras a menudo fallan. Se queda en silencio porque el lenguaje pertenece a la superficie, mientras que lo que siente ocurre en las profundidades. Y tú, si alguna vez has confundido ese silencio con tu fracaso, debes comprender el patrón más profundo. Una mujer que ha trabajado en su sombra ya no asume que cada retirada masculina es un veredicto en contra de su valía. Ha aprendido la disciplina estoica de no personalizar lo que surge de la guerra inconclusa de otra persona. Marco Aurelio enseñó que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Una mujer que se conoce a sí misma no tiñe su mundo interior con el pánico de la confusión ajena. No busca inmediatamente la claridad, no suplica coherencia ni se reduce a pedazos digeribles para que un hombre se sienta menos confrontado. Comprende que la profundidad no siempre se encuentra con la devoción inmediata. A veces se encuentra con la vacilación, la interrupción y el silencio porque la verdad no halaga el ego. Lo desmantela. Existe también otra capa, más oscura y dolorosa. A veces, un hombre se queda callado porque siente demasiado, pero no lo suficiente como para transformarse. Se siente conmovido, pero no dispuesto a cambiar. Se emociona, pero no lo suficientemente valiente como para adentrarse en sí mismo. Presiente que amar a una mujer con carácter le exigiría enfrentarse a su cobardía, a su analfabetismo emocional, a su dependencia de la distracción, a su adicción al poder sin intimidad. Y así, habla menos. Se desvanece en la ambigüedad.
Se esconde tras la confusión porque la confusión es más segura que la confesión. Un hombre puede vivir muchos años tras sus defensas, pero la profundidad amenaza esas defensas con la extinción. Por eso, la mujer despierta no venera el silencio, ni le teme. Escucha lo que revela. Comprende que aquello que se aquieta a su alrededor a menudo se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Puede que ni siquiera comprenda lo que ha ocurrido en su interior. Exteriormente, puede parecer sereno, distante, incluso indescifrable. Sin embargo, bajo esa expresión controlada, algo antiguo se ha visto alterado. La mujer que tiene delante no solo lo ha atraído, ha despertado una contradicción en él. Una parte desea acercarse, permanecer cerca de la fuente de aquello que siente como algo raro y casi sagrado. Otra parte desea huir, porque la verdadera profundidad no permite que un hombre permanezca dividido sin consecuencias. Exige integración. Requiere que deje de fragmentarse en máscaras para obtener aprobación, dominio y evasión. Y es aquí donde el silencio se convierte en el lenguaje del conflicto interno. Jung hablaba de la individuación como el largo y a menudo doloroso proceso de alcanzar la plenitud. No pulida, no perfecta, sino plena. Lo suficientemente plena como para admitir la sombra. Lo suficientemente plena como para dejar de proyectar cualidades reprimidas en los demás. Lo suficientemente plena como para encontrar el amor sin convertirlo en posesión, fantasía o miedo. Pero a muchos hombres se les enseña a construir su identidad en torno a la distancia de la vulnerabilidad. Se les recompensa por el control, no por la confesión, por la competencia, no por la verdad emocional. Así que cuando llega una mujer cuya presencia evoca a la vez ternura enterrada, dolor olvidado, hambre maternal, reverencia erótica y miedo existencial, él puede no acercarse a ella con elocuencia. Puede volverse más silencioso que nunca, porque su psique se ve repentinamente abrumada por todo aquello que le enseñaron a exiliar. Por eso muchas mujeres confunden la intensidad con desinterés. Han sido condicionadas a creer que si un hombre siente profundamente, siempre lo expresará con claridad, de inmediato y de forma constante. Pero los seres humanos rara vez son tan simples, especialmente cuando hay material inconsciente de por medio. Un hombre puede verse profundamente afectado y aún así permanecer paralizado. Puede sentir devoción y temor al mismo tiempo. Puede admirar su fortaleza mientras le molesta cómo expone su propia debilidad interior. Puede anhelar su paz mientras se siente indigno de experimentarla. El silencio, entonces, no siempre es vacío. A veces es el ruido de un alma no integrada que se derrumba hacia adentro. Pero hay una advertencia, y es importante. Una mujer jamás debe idealizar el silencio masculino a costa de su propia realidad. Con demasiada frecuencia, se ha enseñado a la mujer a transformar la ambigüedad en poesía, la negligencia en misterio, la ausencia en amor oculto. Así comienza la autotraición. Sí, un hombre puede guardar silencio porque está profundamente conmovido. Sí, puede estar enfrentando miedos para los que no encuentra palabras. Pero si su silencio se convierte en un corredor donde te pierdes, entonces la lección sagrada ya no se trata de él. Se trata de si abandonarás tu propia esencia para interpretar sus sombras por él. Aquí es donde el verdadero poder femenino se manifiesta con severidad, de la manera más hermosa. No es frío. No es amargo. Es claro. Ya no convierte en religión el descifrar la masculinidad herida. Comprende el trauma, la proyección, las heridas del apego y las extrañas maneras en que las personas se defienden de la intimidad. Puede ver al niño huérfano oculto bajo el hombre endurecido. Puede sentir el dolor atrapado bajo su contención. Pero la compasión ya no la seduce hacia la autodestrucción. Sabe que la comprensión no es intimidad. Entender a un hombre no es lo mismo que ser amada por él. Ver su dolor no la obliga a quedarse dentro de él. Y precisamente eso es lo que la hace inolvidable. Porque la mujer que se ha reencontrado consigo misma no busca el significado de su silencio. No cae en el viejo ritual de preguntarse qué hizo mal, si fue demasiado profunda, demasiado distante, demasiado honesta, demasiado poderosa, demasiado blanda, demasiado inaccesible, demasiado disponible. Ha superado ese tribunal de autoacusación. Sabe que cuando un hombre se encuentra con una mujer anclada en el respeto propio, su silencio a menudo dice más sobre el umbral que ha alcanzado en su interior que sobre el valor de ella. Algunos hombres cruzan ese umbral y se vuelven más auténticos. Otros se retiran y eligen la prisión familiar de la vida a medias emocional. Pero de cualquier manera, su tarea no es quedarse en la puerta rogándoles que entren.
Epicteto enseñó que el sufrimiento se intensifica cuando uno intenta controlar lo que no le pertenece. La disposición de otra persona no te pertenece. El coraje de otra persona no te pertenece. La capacidad de otra persona para afrontar el ánima, la sombra, la herida paterna rota, la vergüenza enterrada, el miedo a la verdadera unión, nada de eso te pertenece. Y cada vez que intentas controlarlo, sanarlo, descifrarlo o esperar a que se aclare, te escapas de tu propia alma y vuelves a la esclavitud. Así pues, la mujer madura observa lo que produce el silencio. ¿Se transforma en honestidad, valentía y presencia? ¿O se endurece, convirtiéndose en evasión, pasividad y cobardía emocional? Esta es la diferencia entre un hombre que se transforma y uno que simplemente se siente abrumado. Uno mira hacia adentro y regresa con la verdad. El otro desaparece tras la farsa de la complejidad. Uno permite que el silencio lo humille. El otro usa el silencio como poder. Y existe una profunda diferencia entre ambas, una que solo una mujer que ha enfrentado su propia oscuridad puede discernir. Ya no confunde la intensidad emocional con la madurez emocional. Ya no se arrodilla ante el potencial. Ya no lo llama destino cuando su sistema nervioso se ve paralizado por la incertidumbre. Lo que desea ahora no es obsesión, ni proyección, ni química empapada en caos. Lo que desea es profundidad con conciencia. Deseo con integridad. Misterio sin manipulación. Serenidad sin abandono. Cuando alcanza ese nivel de claridad interior, su silencio no puede consumirla. Solo lo revela a él. Y en ese momento, algo sutilmente radical comienza a gestarse en su interior. El antiguo instinto de persecución se disuelve, no por esfuerzo, sino por comprensión. Ya no interpreta la conexión como un contrato que debe asegurar. Ya no confunde la chispa emocional con la seguridad emocional. En cambio, comienza a percibir la arquitectura más profunda del comportamiento humano, los patrones invisibles que rigen quién se queda, quién se retira y quién se transforma. Y en esa comprensión, deja de reaccionar y comienza a observar. Un hombre que ha experimentado la verdadera profundidad se enfrentará tarde o temprano a una elección ineludible. Puede sumergirse en su interior, confrontando las partes de su psique que ha evitado durante mucho tiempo, o puede refugiarse en la distracción, el ruido y las relaciones superficiales donde nada exige su evolución. Esto no es un juicio moral, sino una inevitabilidad psicológica. El crecimiento requiere tensión, la integración requiere incomodidad. Y la mayoría de las personas, independientemente de su género, están condicionadas a evitar ambas. Así que, cuando guardas silencio, la pregunta no es ¿qué significa esto para ti?, sino ¿qué hace con ese silencio? Porque el silencio, como el fuego, revela su naturaleza por lo que consume. Si utiliza ese espacio para reflexionar, para afrontar sus propias contradicciones, para desmantelar las defensas de su ego y regresar con una presencia más clara, entonces su silencio se vuelve sagrado. Se convierte en el útero de la transformación. Pero si su silencio se convierte en evasión, si se transforma en distancia sin responsabilidad, si se prolonga sin movimiento, entonces ya no es profundidad. Es estancamiento disfrazado de complejidad. Y empiezas a notar algo más, algo aún más sutil. Los hombres que no están preparados para la profundidad a menudo intentan arrastrar a una mujer de vuelta a la superficialidad sin darse cuenta. Pueden poner a prueba sus límites, provocar inseguridad, retirar el afecto o crear ambigüedad emocional. No siempre de forma consciente, pero sí predecible. Porque si ella empieza a dudar de sí misma, si empieza a buscar claridad, si empieza a minimizar su presencia para recuperar su atención, entonces la dinámica vuelve a terreno conocido. Se restablece el control. La amenaza de la verdadera intimidad se neutraliza. Y él ya no tiene que enfrentarse a sí mismo. Pero es aquí donde la mujer despierta se vuelve inamovible. Ella no reacciona con desesperación ante la confusión emocional. No recompensa la inconsistencia con una mayor disponibilidad. No interpreta las señales contradictorias como una profundidad oculta. Ha aprendido, a menudo mediante la repetición dolorosa, que lo que no está claro no suele ser profundo. Simplemente está subdesarrollado. Y se niega a construir su mundo emocional en torno a algo que carece de estructura, dirección y honestidad. Esto no es dureza. Esto es alineación. Marco Aurelio hablaba de mantenerse firme como un promontorio contra el que las olas rompen continuamente, pero que permanece inmóvil y la furia del mar se calma a su alrededor. La mujer que ha integrado su sombra se convierte precisamente en eso. No es rígida, no es cerrada, sino que tiene los pies en la tierra.
Siente profundamente, pero no se deja llevar por cada corriente emocional. Puede amar, pero no se pierde en el acto de amar. Puede ver el potencial, pero no lo confunde con la realidad. Y sucede algo fascinante cuando un hombre se topa con este nivel de presencia. Sus estrategias habituales fracasan. El retraimiento no provoca interés. La ambigüedad no genera fascinación. El silencio no produce ansiedad. En cambio, encuentra la quietud. Y esa quietud le refleja una verdad que no puede ignorar. Ya no interactúa con una mujer que cargará con el peso emocional de ambos. Esto puede despertarlo o repelerlo. Para el hombre preparado, esto se convierte en una invitación a la madurez. Empieza a reconocer que la conexión con ella requiere una versión diferente de sí mismo. No la versión basada en el encanto o el control, sino la versión arraigada en la autenticidad y la responsabilidad emocional. Aprende a hablar incluso cuando se siente incómodo. Aprende a permanecer incluso cuando se siente vulnerable. Aprende que la profundidad no es algo para admirar desde la distancia, sino algo en lo que participar con valentía. Pero para el hombre que no está preparado, su presencia se vuelve intolerable. No porque sea excesiva, sino porque exige demasiada sinceridad. Puede que la tache de distante, difícil, intimidante o desapegada. Puede que se convenza de que la conexión no era real, de que el momento no era el adecuado, de que faltaba algo. Pero bajo esas ideas subyace una realidad más simple. Se encontró frente a un espejo en el que no quería mirarse. Y es aquí donde muchas mujeres alguna vez se hundieron en la duda. Escuchaban esas etiquetas y comenzaban a cuestionar su propia naturaleza. ¿Soy demasiado fría? ¿Demasiado intensa? ¿Demasiado independiente? ¿Demasiado inaccesible? Pero la mujer despierta ya no negocia con proyecciones. Comprende que cuando alguien no puede comprenderla, a menudo la redefine de maneras que justifican su distanciamiento. Así que los deja ir sin reescribirse a sí misma. Este es el poder silencioso que surge cuando una mujer ha completado una parte significativa de su trabajo interior. Ya no intenta ser elegida por alguien que aún opta por la evasión. Ya no espera claridad de alguien que se aferra a la confusión. Ya no invierte en un potencial que se resiste a convertirse en realidad. En cambio, se repliega sobre sí misma, no en aislamiento, sino en soberanía. Y en ese espacio, algo aún más profundo comienza a crecer. No es una transformación estruendosa. No hay declaraciones dramáticas, ni revoluciones visibles que el mundo exterior pueda aplaudir fácilmente. Ocurre en la quietud, en los pequeños pero decisivos momentos en que se elige a sí misma por encima de la ilusión, la verdad por encima de la fantasía, la claridad por encima de la embriaguez emocional. La mujer que antes intentaba comprender cada silencio ahora comprende algo mucho más poderoso, ya no lo necesita. Porque lo que ha construido en su interior no puede ser quebrantado por la inconsistencia de otra persona. Ha atravesado su propia soledad, su propia añoranza, sus propios patrones de apego y abandono. Se ha encontrado con las partes de sí misma que antes se aferraban, que antes temían ser invisibles, que antes equiparaban el amor con el esfuerzo y el sacrificio. Y en lugar de rechazarlas, las integró. Les dio voz, un lugar y, en última instancia, paz. Eso es lo que hace que su presencia sea tan diferente ahora. No está fingiendo plenitud. La está viviendo. Cuando una mujer llega a esta etapa, comienza a notar un cambio no solo en su forma de reaccionar, sino también en lo que atrae. Las dinámicas que antes la sumían en la confusión empiezan a disolverse. Los hombres que se aprovechaban de la ambigüedad ya no encuentran acceso a su energía. Los patrones que antes se repetían empiezan a romperse. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ella ha cambiado. Aquí reside una profunda verdad psicológica que muchos pasan por alto. Las personas solo pueden conectar contigo al nivel en que tú estés dispuesto a conectar contigo misma. Cuando abandonaste tus propias necesidades, otros reflejaron ese abandono. Cuando toleraste la inconsistencia, otros la ofrecieron libremente. Cuando confundiste intensidad con intimidad, atrajiste el caos disfrazado de pasión. Pero ahora, tras haber enfrentado tus propias profundidades, tu propia sombra, tus propios patrones inconscientes, ya no resuenas con lo que está desalineado. Y es aquí donde el silencio de un hombre pierde por completo su poder. Porque ya no lo interpretas como misterio, rechazo o significado oculto. Lo ves como información. Clara, neutral, reveladora. Si se queda en silencio y regresa con presencia, reconoces crecimiento. Si se queda en silencio y desaparece, reconoces limitación. Y en ambos casos, permaneces arraigado en ti mismo.
Esta es la esencia de la individuación. No se trata de desapegarse de los demás, sino de arraigarse tan profundamente en uno mismo que la conexión con los demás ya no esté impulsada por el miedo, la proyección o la necesidad. Se puede amar sin perder la propia identidad. Se puede desear sin perseguir. Se puede sentir sin derrumbarse. Y, quizás lo más importante, puedes marcharte sin resentimientos. Porque entiendes que no todas las conexiones están destinadas a convertirse en una relación. Algunas buscan despertarte. Otras, revelar tus patrones de comportamiento. Otras, confrontarte con tus propios deseos y heridas inconscientes. Y otras son simplemente reflejos del punto en el que se encuentra la otra persona en su camino. Ni más ni menos. Esta comprensión disuelve la urgencia que antes te consumía. Ya no necesitas forzar resultados, asegurar la certeza ni extraer significado de cada interacción. Confías en el desarrollo natural de las cosas. Confías en tu percepción. Y, sobre todo, confías en tu propio valor, no como algo que deba demostrarse, sino como algo que simplemente es. Y aquí es donde la dinámica se transforma de verdad. Cuando un hombre se encuentra con una mujer que ya no busca validación, que ya no reacciona al silencio con ansiedad, que ya no persigue la claridad en medio de la confusión, siente algo desconocido. No porque sea distante, sino porque es completa. Su presencia ya no es una invitación a sentirse necesitado, sino una invitación a ser auténtico. Y eso lo cambia todo. Porque solo un hombre dispuesto a encontrarse a sí mismo puede encontrarse con ella. El resto se desvanecerá, no por rechazo, sino por incompatibilidad. No por conflicto, sino por claridad. Y ella no se resiste a ello. Lo permite. Comprende que la armonía no se crea mediante el esfuerzo, sino que se revela a través de la verdad. Ahora actúa de manera diferente. Habla cuando es necesario. Escucha sin perderse en sí misma. Observa sin sobreinterpretar. Siente sin apegarse al resultado. Y cuando aparece el silencio, no se apresura a llenarlo. Ella lo deja hablar. Porque sabe que lo que está destinado para ella no requerirá que se abandone a sí misma para comprenderlo. Y al comprenderlo, algo en su interior se tranquiliza por completo. La necesidad imperiosa de ser elegida se desvanece. El miedo a ser incomprendida se disuelve. El impulso de demostrar su valía desaparece. Lo que queda es presencia, claridad, paz. Y desde ese lugar, ya no espera a ser amada de una manera que refleje su valía. Ella elige solo lo que ya existe. La mujer que conoce su valía no persigue, sino que elige.